En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Pues vamos a terminar ya el año civil, si Dios quiere hoy, y la Iglesia nos regala el volver a escuchar el comienzo del Evangelio según San Juan, el prólogo, con la centralidad que tiene en este prólogo, en este himno, la palabra, que sabemos que la palabra es el mismo Hijo de Dios que se encarna por amor a nosotros, que pone su tienda y pone su morada entre nosotros. Escuchamos. Comienzo del Evangelio según San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él proclamando: Este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie la ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Pues vamos a volver a profundizar en este Evangelio tan precioso, en este himno, en este prólogo con el cual San Juan, el discípulo amado, comienza su Evangelio. Simplemente una explicación sobre la primera frase, digo simplemente, aunque podríamos estar aquí hablando horas y horas. De hecho, este versículo ha dado origen incluso a tesis doctorales, que es: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. En argé, logos, que son los términos griegos de este comienzo. Fijaos que se nos dice: en el principio existía la palabra. Estas dos expresiones, diríamos, en el principio por un lado, y existía la palabra por otro, nos hacen recordar el relato del Génesis, el relato de la creación, porque así se inicia. En el principio también, con un término distinto que es el término berit. Pero luego se nos dice existía la palabra, es decir, por un lado se nos dice que en el principio, es decir, incluso antes de la creación material, antes del inicio temporal del mundo, existía la palabra. Fijaos que hay un término que es muy importantísimo para comprender esto, y es el dabar divino, que es lo que Dios hace cuando va creando cada una de las cosas. Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo, y vio Dios que las cosas eran buenas. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es performativa. ¿Qué quiere decir? Que causa aquello que dice. Es como los sacramentos. Lo que pasa es que la palabra de los sacramentos sabéis que va acompañada siempre por medio de unos signos, pero la palabra produce aquello que contiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que
Se está identificando aquella palabra, aquella fuerza que tenía el mandato de Dios con Jesucristo, diciéndonos que Jesucristo no es que sea simplemente un hombre que ha sido adoptado por Dios, o ha sido un hombre en el cual ha destacado su poder, en el cual ha destacado su grandeza como hombre, su solidaridad con los hombres, sino que Jesucristo es auténticamente Dios. Es decir, que estaba junto al Padre, además se nos dice después. Y junto al Padre significa que estaba orientado junto a Dios, estaba orientado hacia Dios. Y aquí llega la clave, ¿no? Y la palabra era Dios. Es decir, se nos coloca primero en un plano de la eternidad, es decir, justo antes de toda la creación del mundo. Y se nos da esta clave, que el Hijo, la palabra, es Dios. ¿Por qué digo esto? Porque fijaos, si Jesucristo es Dios, tiene sentido que celebremos la Navidad. Tiene sentido que demos más importancia al día 25 de diciembre que al 31 de diciembre o al día 1, bueno, el día 1 de enero es que celebramos a Santa María, Madre de Dios. Entonces, desde esa perspectiva cambia, ¿no? Pero tiene sentido que celebremos estos días. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Ha venido a acercarme a Dios. El Papa Benedicto XVI tiene una reflexión preciosa en torno a esto, porque él se pregunta y dice, claro, cuando tantas veces nuestro mundo nos dice, ¿qué es lo que nos ha traído Dios? Y sigue habiendo guerras, sigue habiendo hambre, sigue habiendo división en el mundo, sigue habiendo pobrezas, hay tantos problemas que están sin solucionar. Y dice él, ¿qué es lo que nos ha traído Dios? Porque esas son las 3 tentaciones que le hace el demonio. Una de ellas es la del pan, pero haz que estas piedras se conviertan en pan. Y es en torno a eso donde Benedicto XVI hace el comentario que está profundamente enlazado con lo que os estoy diciendo. Y dice Benedicto XVI, lo que nos ha traído Jesucristo es al mismo Dios a la tierra. Y esto es precioso porque es considerar que en la Navidad, en la octava, celebramos que Dios se ha hecho uno de nosotros. Es decir, que Dios se ha hecho cercano a los hombres. No es el totalmente otro, el distante, al cual yo no le importo nada, al cual no tiene nada que ver con mi vida, sino que es el que se ha encarnado para amarme y para morir por mí. Y sobre todo lo siguiente, que es resucitar por amor a mí. Por lo tanto, esta palabra que existía junto a Dios era Dios y es la palabra que se ha encarnado, porque es el versículo 14 que decimos, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y he saltado del versículo 1 al 14, pero quiero hacer referencia y voy a ir acabando porque si no me podría alargar eternamente en este comentario, en esta meditación del Evangelio del día. Hay un versículo entre medias que puede parecer un dato más, entre otros, que se nos dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Mirad, esto es muy bonito porque a veces en nuestra vida somos súper derrotistas, perdemos toda esperanza. En el combate espiritual de nuestra vida, en la vida ascética, la vida de lucha contra el pecado y contra el demonio, y pensamos, esta es mi vida, ya no va a tener mejoría, aquí me he quedado, y bueno, pues pactamos un poco con el demonio, pactamos un poco con el pecado, y en definitiva pactamos con la mediocridad. Pero este versículo, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron, significa que aunque exista el pecado, tengamos tentaciones, y las tinieblas busquen arrebatarnos la alegría, arrebatarnos la libertad, arrebatarnos el amor de Dios, en definitiva, Cristo puede vencer. No es que pueda vencer porque lo dice un cura o porque puede vencer porque sí, ya está, sino que puede vencer porque Cristo ya ha vencido a la muerte, porque Cristo ya ha vencido al pecado, y Cristo quiere vencer en ti, quiere vencer en tu vida concreta. Por tanto, que nunca nos arrebate la desesperanza. Porque es que es la mayor tentación del hombre, pensar que ya no puedo hacer nada más con mi vida, pensar que ya esto es así, y siempre nos arrebata la alegría, la desesperanza. Y es la mayor tentación que tenemos en la vida espiritual. Porque la tentación de dejarnos, de abandonarnos, de decir, ya no puedo hacer nada más con mi vida, pues ya lo dejamos así como está. No, es decir, Cristo se ha encarnado para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y sobre todo para disipar las tinieblas de tu vida. Y la mayor de las tinieblas es el pecado que busca arrebatarnos la alegría y la bienaventuranza eterna. Y sobre todo descubrir esto, ¿no? Que sobre todo Jesucristo ha venido para hacernos hijos, hijos amados de Dios, hijos por adopción, como estamos diciendo en estos días. Porque de su plenitud, como dice al final prácticamente el prólogo, hemos recibido todos gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Es decir, la gracia de ser hijos de Dios y la verdad de creérnoslo, de creer que Dios se ha hecho hombre por amor a mí,
para que yo poco a poco sea divinizado y llegue un día al reino de los cielos, pero que ya disfrutemos aquí de la bienaventuranza eterna. Porque en la Eucaristía, en la misa de cada día, podemos disfrutar de ese pedacito de cielo que es la pregustación, como decía Santo Tomás de Aquino, de lo que será un día el cielo. Pues nada más, que pasemos un feliz día y un consejo, ¿no? Estamos acabando el año y yo os diría pues que buscásemos un momento del día antes de acabar el año para dar las gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido en este año. Que le pidamos perdón por las veces en las que no hemos sido fieles y sobre todo que le pidamos fidelidad también al Señor para el nuevo año que comienza, el 2022, que sea un año donde Cristo sea el centro de nuestras vidas. Pues nada más, como dicen comúnmente la gente mayor, feliz salida y entrada de año. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.